Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 181 votos afirmativos, 60 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Esta semana el gobierno recibió una sucesión de históricas derrotas parlamentarias con mayorías que superaron largamente los 2/3. Frente a esta realidad, el gobierno salió a instalar la teoría del golpe. Con todos los dirigentes que hablaron este fin de semana queda claro que hay una cuenta regresiva. Hay un tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿De dónde viene? Viene de San José 1111. Le pusieron la cuenta regresiva a este gobierno. Y que si este Congreso no hubiera tenido la sensibilidad, la responsabilidad para abordar estas demandas sociales, iba a entrar en un proceso de crisis terminal el sistema universitario y, por supuesto, un estandarte de la salud pública, no solamente de la Argentina, sino de muchos niños que vienen de distintos puntos de Latinoamérica, en donde se hacen además... Sí, palizas parlamentarias que van a tener su continuidad porque los vetos que se rechazaron esta semana en diputados y en el Senado van a ser tratados en ambas cámaras la semana del 1 y el 2 de octubre para terminar de voltear los vetos de Milei. El que habla es Pablo Di Pierri, nuestro colega en el Congreso. Además de eso, hay que decir que ya es casi toda la oposición la que se abroqueló en ambas cámaras contra el presidente. Es un mensaje muy contundente del sistema político. Exacto. La pregunta es, en el Senado acaban de votar en contra del veto a la ley de ATN radicales, peronistas, macristas, federales. Entonces la pregunta ¿es la idea de un golpe la mejor defensa del gobierno? ¿Un gobierno que enfrenta dudas sobre su gobernabilidad? Esto es A Sangre Fría, es jueves 18 de septiembre y yo soy Ignacio Fidanza. El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo. Como ciudadanos hay una única y muy eficaz herramienta de defensa, el voto. Usémosla este octubre. Es lo que posteó hoy el ministro de Economía en este perfil político novedoso en Toto Caputo. La que habla es Luciana Glesser, periodista de LPO especializada en economía. Luciana, escuchando esto que sale a escribir Toto Caputo hoy a la mañana, en medio de la suba del riesgo país, la suba del dólar y otras noticias malas en el mercado, ¿qué te dicen a vos sobre esta estrategia de Caputo de agitar un golpe? Se trata de invertir la carga de la prueba. El mercado tenía básicamente las expectativas alineadas en torno a la posibilidad de acumular reservas por parte del gobierno que garantizaba la capacidad de repago, tachado. Las reformas estructurales, a partir de los últimos episodios en el Congreso de la Nación, enterradas las expectativas de una posibilidad de que las reformas estructurales fluyan por lo pronto. El cepo, una cuestión que no es menor, porque si bien fue abierto el cepo para las personas humanas, no así para las figuras jurídicas, con lo cual todo lo que es dividendos sigue estando atrapado, ¿no? Como dice el mercado, en la economía en pesos. Incluso ahora hay quienes están afirmando que fue un error abrir el cepo a las personas humanas hoy para contener el precio de la divisa, incluso un poco por encima del techo de la banda. El Banco Central tuvo que dilapidar 379 millones de dólares de sus reservas. Bueno, recién me comentaban que el Banco Galicia, cuando el dólar empezó a acercarse a los 1.535 pesos, suspendió el sistema de home banking. Así que ahí tenés una respuesta a este error. Bueno, creo que cuando fue en julio o agosto que llegaron a 5.000 millones de dólares comprados por home banking.
Hubo unas compras récord de acumulación en ese total de los 14.000 millones de dólares, más de 14.000 millones de dólares, que es el déficit justamente de cuenta corriente. Casi un tercio responde a atesoramiento de personas físicas que claramente hacen sus compras también vía home banking. ¿Cuántas personas? 1.300.000 personas son las que compraron dólares para atesoramiento en lo que fueron los primeros 7 meses del año, que es el último resultado que tenemos. Mientras todo esto ocurría en los mercados, el riesgo país 1.500 y pico, ¿no? El riesgo país otra vez no operando al alza, tiene actualizaciones periódicas la JP Morgan, en la última actualización estaba a 1.388 puntos básicos. De todas maneras, habla de un salto respecto, o subió casi 200 puntos, más de 200 puntos para ser exactos, 200 puntos en cuestión de días, en lo que va de esta semana. Bueno, mientras esto ocurría en el mercado, en Olivos, después de esta derrota terrible ayer en diputados y hoy en el Senado, ocurrían 2 reuniones. Una se supone que con candidatos de la provincia de Buenos Aires y otra con candidatos de todo el país, con el equipo económico, con Milei, con Karina, con Santiago Caputo, metidos en las 2 reuniones los dos. A mí me manda Javier Laquidaga información. Javier Laquidaga cubre gobierno, está de vacaciones pero no descansa. Y me manda un chat que dice: catastrófica reunión de voceros en Olivos. Dicen que parecía la reunión de Batmanes del Mercosur de cha-cha-cha. Habló Milei, Santiago respondió 3 preguntas, Javier 5 preguntas, Karina habló poco y dio vergüenza. La nota la dio el propio presidente, que ante decenas de testigos pareció autoincriminarse. Dijo: estos chorros kirchneristas hablan del 3% y ellos se robaban el 30%. Bueno, eso es bastante elocuente y la contracara de ese desconcierto o ese desorden del gobierno en Olivos se ve en que, por ejemplo, esta tarde, durante la sesión del Senado, Ezequiel Atauche no tenía una línea para defender el veto de Javier Milei a los ATN de los gobernadores. Es decir, está cortado el gobierno, está partido, no hay comunicación, no hay coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y se ve a las claras en la línea que baja para sus tropas de campaña y en la desorganización que hay en el Senado para respaldar las iniciativas del Poder Ejecutivo. Es un gobierno que se está aislando, que está quedando solo y la oposición se fortalece frente a esas divisiones. Fíjate esto que decís, ¿no? O sea, Milei, que inaugura este tono moderado con la presentación por cadena del presupuesto, un poco hoy lo mantiene porque publica un tuit muy pavote que dicen, bueno, son los kirchneristas y los kirchneristas republicanos los que votan en contra, etcétera. Y no va ni contra los senadores, diputados, como hacía antes, ni instalan en las redes con nombre y apellido, nada de lo que ellos hacían con bastante efectividad. Y acá me cuentan, en la reunión de hoy en Olivos, él le pide a todos los que estaban ahí, que básicamente es el comando de campaña, que no le peguen a los gobernadores porque miden muy bien. Y este para mí es el dato político central de lo que está pasando. Se dio vuelta la taba. Ahora los gobernadores en su mayoría miden más que Milei. Y era exactamente al revés. Y este es el problema ahora que tienen los gobernadores que firmaron alianza con Milei. O sea, Frigerio, Cornejo y Esdero del Chaco. Que ahora tienen un problema. Es increíble la política argentina. Ellos firman con Milei hace más o menos un mes, un poco menos, porque Milei me dio un montón y se lo llevaba puesto, se armaba lista. Entonces dicen, bueno, vamos con Milei, ganamos por el 50%, le entregamos la mayoría de las candidaturas, pero nos queda el triunfo y evitamos una derrota. Y hoy Milei se está transformando en un lastre. Es increíble esto. Y los tipos quedaron atrapados con la boleta violeta, con el pajarito, con todos los chiches, y y si vos ves el voto en la provincia de Buenos Aires, lo que está analizando mucha gente es, acá el voto que se mantuvo, y hasta lo ves por intendencias, es el del PRO. El voto de Milei de clase media, baja y baja, se fue. Y por eso estuvieron en 30 y pico de puntos apenas. Entonces es muy impactante cómo cambia en la Argentina la política en días. Fíjate este dato, Nacho. Lo máximo que le pudieron ofrecer esos gobernadores aliados a Milei hoy
para ayudarlo frente al rechazo al veto fue que se abstuvieran Alfredo De Angeli por Entre Ríos, en representación de Frigerio, y Mariana Yuri y Rodolfo Suárez por Mendoza en representación de Cornejo. Esdero, el gobernador de Chaco, ni siquiera pudo ofrecer la abstención de Víctor Zimmerman, el senador radical, pero porque Zimmerman está enojado hasta con Esdero por el cierre de Esdero con Karina y Lule. Claro, en el diputados ayer hubo 181 votos en lo del Garraham. Sí, y 174 para universidades. Son mayorías históricas, digamos. No se recuerda, primero, que le rechacen tanto veto a un presidente. Segundo, por ese número que supera largamente los 2/3 necesarios, digamos, para un juicio político. Por eso el gobierno agita esto del golpe, porque dice, el número lo tienen, es verdad. Ahora, ¿cómo se meten en esta encerrona? ¿Cómo pegan tan mal? El martes a la noche, a la tarde, Martín Menem organiza un Zoom que estaba Toto Caputo, Martín Menem, Lisandro Catalán, el ministro del Interior, y los gobernadores aliados, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos? Mañana viene la sesión, viene mal, ¿cómo logramos blindar los vetos del presidente? Empiezan a analizar y uno de los 3 gobernadores propone una serie de fondos que anuncien para jubilados, para discapacitados y para las universidades, y tenía la cuenta hecha y dice, este anuncio representa un 0,08 del PBI, ¿no? Dice, necesitamos este anuncio porque nosotros, esto que vos me contás de Zimmerman, tenemos que darnos vuelta y decirle a nuestros diputados, miren, conseguimos esto, ahora defiendan el veto, ¿no? Necesitamos un argumento. Y para sorpresa de todos, Toto Caputo dice, está ok, hagámoslo, ¿no? Esa fue la conclusión de la reunión del martes a la tarde. ¿Qué pasó? Nadie se animó a decirle esto a Milei. Y es muy impresionante porque habla de un gobierno que no es gobierno, digamos. ¿Cómo no puedes hablar con el presidente de un tema tan importante como este que le generaba la posibilidad de evitar una derrota catastrófica como la que hoy estamos enfrentando? Entonces yo veo que no solo tenés un gobierno aislado, tenés un presidente aislado. Vos tenías, Pablo, un dato muy bueno de qué están viendo los empresarios de esto. Un empresario petrolero llamó en los últimos días a un senador aliado del gobierno de Javier Milei y le pidió que hiciera lo posible para que apartaran a Karina Milei de la Casa Rosada. Este senador responde que eso parecía una tarea ciclópea, si no imposible, y le pidió que aunque sea barra a los Menem, que corra al clan Menem del entorno del gobierno del presidente. Bueno, ya escaló la demanda de los empresarios hacia el desplazamiento de la hermana del presidente. Ya no se conforman con los Menem. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué están llegando a esta situación los empresarios? ¿Por qué piden que se corra Karina, no? Y porque, digamos, lo publicó el Wall Street Journal. Digamos, Karina pasó de ser un activo a un problema para Milei. O sea, está totalmente quemada, no puede ir a ningún lado, concentra muchísimo poder y, digamos, en la sociedad es como la coimera, ¿no? Entonces, vos fíjate la psicología de Milei, va exactamente para el otro lado. Hoy cuando dice esto del 3% y los 30% y chicanea a los kirchneristas, es una defensa de la hermana, ¿no? O una incriminación. Está bien, pero digamos, argumenta como para que la hermana continúe, ¿no? Diciendo qué barbaridad el 3%. Se tienen que ir todos los que piden 3%, de 3% para abajo y para arriba se van todos. No, se dice, los otros pedían 30%. Ahora, cuando vos, digamos, ves esto, que en la reunión del día previo se analiza un gesto de universidades y discapacitados y jubilados y que no se animan a
decírselo a Milei, pero que Caputo lo había autorizado, ahí se prende una luz roja que dice, bueno, hay fondos. ¿Cómo está de fondos el gobierno, Luciana? El gobierno anunció su resultado fiscal, volvió a mostrar superávit y recuperó el superávit financiero. El superávit del resultado para el mes de agosto fue en 1,5 billones y el resultado fiscal primario sin contabilizar los pagos de deuda. Y si vamos al financiero, que es el resultado una vez que se descuentan todos los servicios de deuda, un poco por arriba de los 390.000 millones de pesos, ¿no? Estamos hablando de pesos. Eso en el mes que pasó. En el mes de agosto. Tiene acumulado en el año un superávit fiscal primario del 1,4%. Del PBI. Del PBI, 1,4. Hay que recordar que la meta que se comprometió delante del fondo es una meta que ofreció el gobierno por encima de las expectativas del fondo, del 1,5%. ¿Y el superávit financiero de agosto cuánto es en pesos? En pesos son 390.301 millones de pesos. Ahí tenés, la plata está. Entonces, acá vamos a dos cosas. Un gobernador radical me dijo hace 2 semanas tomando un café que él veía que Milei era muy dogmático, ¿no? Este gobernador fue ministro de Economía y es contador. Y dice, estamos con este problema, las universidades, los discapacitados, digamos, temas súper sensibles, y se paran en una postura dogmática, y yo creo que va a afectar mucho, digamos, el futuro político del gobierno, ¿no? O sea, su popularidad, su poder político y demás, por una postura dogmática. A mí me llamó la atención que me repetía el tema dogmático. Ahora entiendo, claro, el tipo tiene los números y dice, estos son boludos, tienen la guita como para hacer un gesto, y no lo hacen. Y ahí vuelvo a algo que me dijo uno de los asesores del comando de campaña de Milei, a principio del gobierno de Milei, cuando hablábamos de toda la posible evolución, que me dijo, bueno, pero después para la elección puede gastar plata, puede tener 1 punto de déficit, puede tener 2 puntos de déficit. Si Massa tuvo, no sabemos, pero por lo menos 6 y nada explotó. Bueno, no lo hicieron. Esa era la lógica política, decir, bueno, llegó el momento de la elección, afloja un poco, y no lo hacen. Y fingir demencia, ¿no? En ese terreno, porque al comunicar Toto Caputo el resultado fiscal, destaca el incremento en jubilaciones y pensiones contributivas por el 9,1% y las transferencias a las universidades que aumentaron 9,3% interanual. Son los 2 ítems que un poco provocadoramente postea recién hace bueno, pero eso ayer los rectores explicaron que en realidad que la inflación, que esto, que el otro, que la habían bajado no sé cuánto y que entonces está muy por abajo de lo que se supone que tendrían que estar. Ahora, es increíble, ¿no? Porque vos fíjate, el dogmatismo te genera efectos contraproducentes, porque los tipos aprietan a fondo la canilla, secan a todos los sectores, no responden demandas de mucha potencia social, pierden la elección por 13 puntos, pierden 2 votaciones terribles en diputados, una en el Senado, y ahora vemos el mercado explotado, ¿no? Porque después habría que hacer la cuenta. ¿Cuánto cuesta todo esto, ¿no? Esta suba del riesgo país, todo esto, ¿cuánto cuesta? Y hoy vimos 2 novedades fuertes en el mercado, ¿no? La caída de los balances, ¿no? Pérdida de los balances en las sociedades de bolsa, lo que se llama la SALIC, que vamos a decir son como lo que a los bancos, los billetes, estas entidades lo que manejan son títulos, acciones y bonos, los famosos papelitos financieros, y el balance de Napoli Hermanos, que mostró un derrumbe del 53%, y lo propio Balance, ¿no? Otra de las reconocidas agentes de bolsa del mercado que tuvo un derrumbe del 15%. Y esto, claro, está totalmente vinculado con la pérdida de valor de los activos públicos. Balance también muy cercana al gobierno, a economía, por otro lado. Muy cercana, a Furias se dice, que es amigo. Digo, uno de los principales asesores económicos de Balance es Cristóbal Caputo. ¿Quién Tobal. Es? Otro Caputo. Tobal es hijo de Toto y Tobal. Los Caputos son interminables. Pero digo, esto no es un dato menor porque Tobal Caputo, el hijo de Toto,
cruza de balance al Ministerio de Economía como si fuese Y hoy debe estar cuartos de su puteando al propia papá, casa. le debe estar diciendo, mira el quilombo que me armaste, boludo, perdimos 15% acá de valor. Y eso en la Salic, porque si uno va a lo que son el Es paquete increíble. de acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, que son varias, ¿no? Ahí tenemos a Tenaris, tenemos YPF, tenemos Edesur, tenemos Edenor. Todas esas empresas sumadas en la última semana una pérdida bursátil de más de 10.000 millones de dólares. Un pasivo que también debería cargársele, ¿no?, a las espaldas del gobierno libertario. Ahí tenés. Vos fijate, no hacen una evaluación política de la situación y su impacto en la economía y terminan generando un terrible, agravando problemas económicos. Ahora, Pablo, ¿cómo puede ser que, qué pasó, qué cambió? Que en el Congreso durante todo el primer año no querían votar con el kirchnerismo, era mancha venenosa, qué sé yo, y ahora no solo superaron ese complejo, sino que son mayorías. Hoy veía todo en el Senado, todos los del PRO, el bloque ese federal que había armado Santiago Caputo para debilitar al peronismo, ahora le vota en contra. Los actores políticos leyeron que está roto a partir de la elección bonaerense el vínculo o la confianza de la sociedad con el gobierno y ellos hicieron lo propio o su propia traducción en las conversaciones o negociaciones con el oficialismo en el Congreso y fuera del Congreso, en las provincias también, donde justamente los armados de Lule Menem afectaron muchísimo a los oficialismos locales. Eso es una de las cosas que pasó. Le armaron lista en contra a los aliados y dijeron, bueno, hasta acá llegamos. Digamos. Fíjate cuál es el punto de vulnerabilidad más alto en el que cayeron justamente a raíz de esto. Ayer, esto es algo de lo que casi nadie habló por la abrumadora potencia del rechazo a los vetos, pero ayer a las 20 horas, a mano alzada, los diputados del peronismo, el pichetismo, el radicalismo, el macrismo, una parte del macrismo, y con los libertarios de brazos caídos, rendidos, lograron aprobar la creación de la Comisión Investigadora por la Crisis Sanitaria del Fentanilo Contaminado. Y esto fue así porque en el despacho de Silvia Lospenato se juntaron a una tertulia negociando desde Silvana Giudici y la propia anfitriona Lospenato hasta Paula Penaca, Victoria Tolosa Paz, Karina Banfi del radicalismo. Muy Carla mala Carrizo de noticia Manes. para el ministro de Salud, Mario Lugones. Exactamente, porque además de crear la comisión investigadora, también se emplazó más o menos a la misma hora, un ratito antes, por el voto de una mayoría importante, a las comisiones de asuntos constitucionales y poderes y peticiones, que es de Lospenato, para que se cite a Karina Milei, a Mario Lugones y a Guillermo Francos por las coimas de la Andis. O sea, el Congreso ayer avanzó sobre el punto más sensible del gobierno también en este plano. Y te digo más, porque las desgracias nunca vienen solas. El gobierno tiene un problema en la economía, un problema en el Congreso, un problema electoral incipiente y ahora se suma lo más delicado de todo para mí, que es un problema en la justicia federal. Esta semana el gobierno estaba, a través de, por ejemplo, el fiscal Tayano, viendo la posibilidad de cerrar la causa Libra. Es una causa que pega a Milei y a Karina Milei, entonces les preocupa muchísimo, ¿no? Esa causa la tenía Servini de Cubría está de licencia y le estaba subrogando Lijo, a quien habían propuesto para la Corte, ¿se acuerdan? Bueno, muy bien. Entonces viene esta semana esa presión fuerte para que cierren la causa y ¿qué hicieron? Hablaron entre ellos, los jueces, y dijeron, como Servini de Cubría estaba complicada, presionada, incómoda, dijeron, quédate tranquila, le dijo Lijo, yo me desprendo de la causa y que por conexividad con otra similar que tiene Martínez de Giorgi, la unifique la investigación él. O sea, fue una maniobra de 3 jueces federales, en realidad muy bien articulada, para mantener la causa abierta. Para sacarle presión a una jueza, para tirarla para el costado, pero digamos, la conclusión es la causa sigue abierta. Entonces yo estoy viendo en los últimos días, porque esto es lo que está pasando, es muy acelerado.